Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que seguro les va a dejar con la intriga hasta el final. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de las recientes declaraciones de nuestro querido Can Yaman, unas palabras que han desconcertado a no pocas revistas y que, ojo, podrían estar enviando un mensaje muy claro, quizás incluso dirigido a Demet Özdemir. ¿Qué estará tramando Can? ¿Serán solo palabras al viento, o hay algo más profundo detrás? Quédense conmigo porque vamos a desgranar todo esto, a analizar las posibles intenciones y a ver qué implicaciones puede tener todo este misterio. Y por cierto, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que prepárense que esto se pone interesante. Han sido días movidos en el mundo de la prensa rosa y el espectáculo, y todo gira en torno a un nombre que resuena con fuerza, Can Yaman. El actor turco, conocido por su carisma y su físico imponente, ha hecho unas declaraciones que han dejado a muchos con el ceño fruncido, especialmente a las revistas que se alimentan de los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. Y es que a menudo Can Yaman, más allá de su trabajo en series y películas, es noticia por su vida sentimental, o al menos por las inferencias que se hacen sobre ella. La relación o la ausencia de ella con Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkenci, sigue siendo un tema candente, una historia que, aunque haya pasado tiempo, parece no querer desvanecerse del todo en la memoria colectiva de los fans y de los medios. Pues bien, estas últimas semanas, Can ha estado un poco más activo de lo habitual en cuanto a sus comentarios públicos, y no de forma trivial. Ha hablado, sí, pero sus palabras han sido cuidadas, ambiguas y precisamente por eso, mucho más interesantes. La prensa, siempre ávida de titulares jugosos, ha intentado interpretar cada sílaba, cada pausa, cada gesto. Y es aquí donde entra la figura de Demet Özdemir. ¿Por qué tantos creen que las palabras de Can tienen una dedicatoria especial para ella? Bueno, la historia que comparten es emblemática. Cuando protagonizaron Erkenci, la química entre ellos era innegable. En pantalla y fuera de ella parecían la pareja perfecta y los fans, con todo el derecho del mundo, suspiraban por verlos juntos también en la vida real. Hubo rumores, hubo especulaciones, y aunque ellos siempre mantuvieron una postura profesional, la sombra de lo que pudo ser o de lo que aún podría ser, planea. Ahora, vayamos al grano. ¿Qué ha dicho Can Yaman? No ha sido una declaración directa sobre Demet, no. Sería demasiado sencillo, ¿verdad? Lo fascinante de estas situaciones es precisamente la sutileza, las indirectas que solo los más atentos o los más interesados en el tema logran captar. Ha hablado de su presente, de su futuro, de sus proyectos, pero también ha hecho comentarios sobre la fama, sobre la percepción pública, sobre la importancia de la autenticidad. Y es en estas reflexiones más generales donde muchos ven un eco, un reflejo de su etapa con Demet. Por ejemplo, ha mencionado algo así como que hay etapas en la vida que te marcan y te enseñan mucho sobre ti mismo y sobre las personas que te rodean. Y continúa diciendo que el tiempo pone todo en su lugar y te da la claridad para entender qué es lo verdaderamente importante. Son frases que, dichas por cualquier persona, serían una reflexión madura y general. Pero en el contexto de Can Yaman y su pasado con Demet Özdemir, adquieren un matiz diferente. Los que siguen de cerca la vida de los actores, los que estuvieron pegados a la serie y a sus vidas en ese momento, recuerdan la intensidad de esa etapa. Fue un boom mediático, una relación que alimentó fantasías y que, para muchos, tenía todos los ingredientes para ser una historia de amor de película. La prensa, claro está, ha captado estas declaraciones y ha empezado a tirar del hilo. ¿A qué etapa se refiere Can? ¿Qué personas son las que le enseñaron tanto? La conexión con Demet es casi instantánea para muchos. Piensen en la dinámica que tenían. La energía juvenil, la ilusión, el éxito arrollador de la serie, todo ello conformaba un torbellino. Y después de esa etapa, ambos tomaron caminos diferentes. Can se embarcó en proyectos internacionales, exploró nuevos horizontes, mientras que Demet también ha continuado con su carrera, consolidándose como una artista de gran talento. Lo interesante aquí es la posible intención detrás de estas palabras. ¿Está Can intentando cerrar un capítulo de forma definitiva? ¿Está enviando un mensaje de madurez y crecimiento personal? O quizás está llamando la atención, generando un poco de ruido mediático que indirectamente pueda interesarle a alguien en particular.
La verdad es que la ambigüedad es su mayor arma. Porque al no ser directo, deja espacio para la interpretación, y eso es precisamente lo que las revistas adoran. Imaginemos las redacciones de esas revistas. Se reúnen, ven las declaraciones de Khan, y automáticamente, como un instinto, piensan, Demet. Y empiezan a buscar conexiones, a recordar viejas entrevistas, a analizar la situación actual de ambos. Y efectivamente encuentran material. La forma en que Khan habla de la claridad que da el tiempo podría interpretarse como una forma de decir que ahora, con perspectiva, entiende mejor lo que vivió con Demet y quizás reconoce errores o malentendidos. O podría ser una manera de decir que con el tiempo ha comprendido que ciertas relaciones, por intensas que sean, no siempre perduran. Y aquí viene la gran pregunta, ¿está Demet prestando atención a todo esto? Esa es la incógnita que nadie puede responder con certeza. Demet Özdemir es una profesional, una actriz muy respetada que está construyendo su carrera paso a paso. Si bien es cierto que su trabajo junto a Can Yaman fue un hito, también ha demostrado su capacidad para brillar por sí sola en otros proyectos. ¿Le importan las palabras de su antiguo coprotagonista? ¿Las habrá oído? ¿Las habrá interpretado de la misma manera que la prensa? Podríamos pensar que si las declaraciones de Can están dirigidas a ella, ¿qué tipo de demostración estaría haciendo? Quizás está demostrando que ha reflexionado sobre el pasado, que ha aprendido de él. O quizás, y esto es más especulativo, está intentando reavivar una chispa, aunque sea a nivel mediático, para ver si hay alguna reacción. Es un juego psicológico, un tira y afloja de mensajes no explícitos. Las revistas, al amplificar estas declaraciones y conectarlas con Demet, están, de hecho, ejerciendo presión sobre ambos, creando un escenario donde una reacción, ya sea positiva o negativa, se vuelve más probable. Pensemos en las implicaciones. Si Can realmente quiere transmitir un mensaje de reconciliación o de arrepentimiento, estas palabras podrían ser un primer paso. Si por otro lado, está simplemente disfrutando del revuelo mediático, estas declaraciones también cumplen su propósito. Lo que sí es seguro es que Can Yaman sabe perfectamente el impacto que tienen sus palabras, y más aún cuando se trata de temas relacionados con su vida personal, especialmente si hay una figura como Demet Özdemir de por medio. La prensa ha interpretado que estas palabras de Can Yaman son un intento de demostrar algo. Pero, ¿qué es exactamente lo que está tratando de demostrar? ¿Su madurez? ¿Su evolución? O quizás, y esto es lo más intrigante, que a pesar del tiempo, Demet Özdemir sigue ocupando un lugar especial en sus pensamientos. Es esta última opción la que más juego da a los rumores y a las especulaciones. Porque si hay un sentimiento persistente, si hay una conexión que no se ha roto del todo, entonces las palabras de Can, por muy generales que parezcan, adquieren un significado mucho más profundo. Podríamos estar ante una estrategia calculada. Can Yaman es consciente de su fama y de cómo los medios se alimentan de su vida privada. Al hablar de etapas que marcan y de claridad que da el tiempo, está tocando una fibra sensible para los fans de Erken Cikus y para quienes siguieron su romance con Demet. Está creando expectación, dejando la puerta abierta a la imaginación. Y las revistas complacidas le siguen el juego, generando así un ciclo de atención que beneficia a ambos, al menos en términos de visibilidad. La clave está en la ambigüedad. Si Can hubiera dicho, echo de menos a Demet, sería directo y las revistas tendrían su titular fácil. Pero al expresarlo de forma indirecta, indirectas que la prensa sabe leer, se genera un misterio, una intriga que mantiene al público enganchado. Es como un rompecabezas donde cada uno pone las piezas que quiere ver. Podría ser que Can esté en realidad intentando demostrarle a Demet que ha reflexionado sobre su relación y que valora lo que tuvieron. Quizás las dificultades que surgieron en su momento, o las razones por las que tomaron caminos separados, le han llevado a una nueva perspectiva. Y estas declaraciones serían su forma de comunicarlo, sin ser explícito, para evitar crear un escándalo innecesario, pero dejando un rastro para que ella, o quien quiera interpretar, lo encuentre. Por otro lado, siempre existe la posibilidad de que estas declaraciones sean simplemente un reflejo de su crecimiento personal y que la conexión con Demet sea solo una asociación que la prensa ha querido hacer debido a la popularidad de su antigua relación. Sin embargo, dada la historia y la forma en que se desarrolló su relación en el ojo público, es difícil ignorar la posibilidad de que haya una conexión intencionada. Lo que sí podemos afirmar es que las palabras de Can Yaman han logrado su objetivo, generar conversación, intriga y mantener a las revistas especulando.
Ha demostrado que sabe cómo jugar el juego mediático, utilizando la sutileza para crear un impacto. Y si detrás de estas palabras hay un mensaje para Demet Özdemir, solo el tiempo, y quizás, una reacción por parte de ella, nos lo dirá. Lo que queda claro es que la sombra de Erken Cikus y de la pareja Yaman Özdemir sigue muy presente, y que cualquier movimiento de Can en el ámbito personal, por vago que sea, será analizado con lupa, especialmente si tiene el potencial de enviar un mensaje a su ex coprotagonista. En resumen, hemos analizado las recientes declaraciones de Can Yaman y cómo han desconcertado a la prensa, creando un torbellino de especulaciones sobre si podrían estar dirigidas a Demet Özdemir. Hemos visto cómo la ambigüedad de sus palabras, centradas en la reflexión, el tiempo y la claridad, ha abierto la puerta a múltiples interpretaciones, desde un mensaje de madurez personal hasta una posible indirecta a su pasada relación. La prensa, siempre ávida de titulares, ha conectado estas declaraciones con Demet, alimentando el misterio y la intriga que rodea a esta expareja icónica. Si Can está intentando demostrar algo a Demet, ya sea un arrepentimiento, un reconocimiento de lo vivido, o simplemente que ella sigue presente en sus pensamientos, es algo que solo ellos dos saben. Lo que sí es seguro es que Can Yaman ha demostrado una vez más su habilidad para generar atención mediática a través de mensajes sutiles, dejando al público y a las revistas con ganas de más. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desgranar este misterio con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que las palabras de Can Yaman tienen una dedicatoria especial para Demet Özdemir? ¿Qué creen que está intentando demostrar? Dejen sus comentarios abajo, me encantará leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.